Está en el aire Calibre 45 a través de Teleradio América. Manuel Fermín, aquí a mi izquierda, y un servidor, Cristino del Castillo, les dan la más cordial bienvenida. Hoy, miércoles 25, ¿verdad? De febrero. No, 26 de febrero. 26, Cristino, ¿qué pasa? 26 de febrero. Diablo. El tiempo no se detiene. No hay quien Ya, lo pare. señores, ya estamos en marzo. No, señor. Ya, todavía no hemos hecho la digestión de la... Ya el carnaval pasó. Sí, Ya el carnaval le queda hasta, ¿qué día? Hasta febrero. Es más, es el último domingo de febrero, yo creo. Sí, pues ya. Yo creo que no fue el domingo. El domingo es el último. Ah, el último, este domingo de ahora que viene. No, porque el domingo es a 2, que estamos a 2. A 2 de marzo, ¿qué no es? Sí. Marzo ya, yo creo que ya fue este fin de semana. Ya el Festival de la Carne hace rato. Yo sé que todavía no hemos hecho bien la digestión de la cena. Señores, de viene la Año Nuevo que y viene, ya estamos en marzo. ya viene la primavera, déjame decir. El 21 de marzo es la Y primavera. zumbando la Semana Santa. Y andan esos fríos todavía por esa Europa y Estados Unidos, la parte nórdica. Son los fríos tremendos. Sí, increíble, ¿eh? Para que tú veas, o sea que... Yo fui Increíble, en marzo, ya por ejemplo, a Europa en un marzo, pero hacía frío, claro, pero no tanto frío. Pero ahora usted va y es congelado, que está todo. Sí. O sea que usted sobrevuela, por ejemplo, los Pirineos, esas montañas de Europa, y están todas blancas en marzo. Porque ahí comienza a derretirse la nieve. Sí, sí. Comienza a derretirse y entonces, bueno, los ríos, los acuíferos, comienza, usted sabe, las cosechas, la gente... En Rusia no pierden un minuto para sembrar, ¿usted está oyendo? Sí, no hay Porque en ninguna Rusia parte- no se puede perder un minuto para Sí, sembrar. porque el tiempo de que se Es dispone ahí, para eso es es limitado. medido. Ahora, a mí me encanta ver cómo, disponiendo de un tiempo tan cortito, esa gente se emplea a fondo eso sí es verdad. en sembrar en los Sí, parques señor, sí. y la gente usted Reponen la ve flores, que, todo, de ellos esos, reponen todo, sí. productos así cortos en las azoteas, Sí. para aprovechar 2 meses, prácticamente Sí, 2 de meses, una luz, cosa increíble. increíble, esa es la ¿Eh? verdad, increíble. Y se siembra y se sacan buenas cosechas. Oh, oye, pero y la remolacha en Rusia, imagínense la producción azucarera. Sí. Y en Ucrania y Bielorrusia, toda esa zona europea del este, Polonia. Pero imagínense que ellos, la zona que producen, bueno, ellos deben producir maíz en la parte sur, porque el maíz también lo producen pero imagínense usted, eso es matemático. Yo creo que le conté a usted que Khrushchev se cogió una vez con que había que sembrar maíz en cantidad suficiente y que había que aprovechar la época del verano para sembrar, pero tú sabes que no da tiempo. Es que no da tiempo. Y entonces me contó Es que no da tiempo. me contó una profesora, tú sabes que esos temas ahí No, eran prohibidos. sí, Sí, claro. eso, con eso había que tener mucho Claro. cuidado. Y la profesora me contó que bueno, sembraron el maíz, ¿verdad? Y el maíz venía creciendo, Muy bonito, creciendo, y eso era un reportaje. Sí, muy bueno, y un y de éxito. repente el tema desapareció. Ay, ¿Por qué? Bueno, porque llegó el frito y ahí mismo se murió eso. Sí, claro. Los jefes de Estado a veces se meten en áreas que... Debió, Khrushchev le faltó que lo asesoraron agrónomos y le dijeron, mira, Señores, vamos a usarlo como forraje, pero no esperemos el grano. No esperemos el grano, véndalo como forraje, pero no esperemos el grano. Exactamente. Pero bueno, uno, qué caray. Nosotros aquí que tenemos todo el tiempo prácticamente disponible. Claro, hay las estaciones y eso de alguna manera uno ve que influye, pero usted puede tener, qué sé yo, todo el año, vegetales. Imagínate tú, eso es la cualquier ventaja. tipo de Por ejemplo, esos bananos que nosotros los colocamos en Europa en todo el año. Sí. Imagínese usted, uno matando, que incluso la gente de Canarias y esos lados por ahí es muy frío también. Sí. Esa zona está muy frío y el plátano rinde poco en tiempo de frío. Es decir, que hasta en el invierno nuestro, que es un invierno entre comillados, también la producción desciende, la producción de las bananas. Claro. Pero claro. nosotros tenemos ese año entero prácticamente exportando a los Estados Unidos y a Europa. Es Y así. eso es el clima. Lamentablemente estamos unos atrapados en un clima bueno diríamos, para uno vivir sin muchos apuros.
Pero tú sabes una cosa, hablando del clima, mira que es un tema interesante. Una vez, un señor, un doctor, pero un doctor, un PhD de los Estados Unidos, el doctor, no recuerdo cómo era que se llamaba, bueno, me fue. Pero doctor en medicina. No, es un PhD, o sea, el PhD que es un Ah, doctorado, ok. vamos a decir, en ecología, Douglas Key, Douglas C. Key, doctorado en ecología. Ese señor llegó a una tesis de que el clima es un factor importante, muy importante para el desarrollo. Fíjate cómo planteó él el clima tropical. Dice, señores, en toda la franja tropical en el mundo, usted va a 20 grados de latitud norte y 20 grados de latitud sur y usted no encuentra un país desarrollado. ¿Es el clima un factor limitante para el desarrollo? Bueno, no necesariamente. Pero él hacía unos razonamientos como con cierta lógica, aunque quizá entran lo ilógico de que en la historia de en la antigüedad, por ejemplo, bueno, las mayores naciones desarrolladas estaban en climas subtropicales. Léase Egipto, por poner un ejemplo. Sí. Fenicia, qué sé yo, bueno, los fenicios, egipcios, esta gente de la Mesopotamia, sí, babilónicos, los persas, bueno, los turcos y toda esa gente, estaban en climas subtropicales y climas fríos, claro. Sí, por donde se comenzó la historia. Exactamente. La misma parte de la Itálica, la parte sur de Italia, que es una zona casi subtropical, no voy a decir que lo es, pero casi lo es. Ahora, Douglas Key señalaba que en los trópicos, fíjate esto, Cristino, qué interesante, decía él que los trópicos son muy aperiódicos. Es decir, usted no sabe cuándo va a llover o cuándo va a llover intensamente, porque como dicen los dominicanos, cualquier día claro llueve. Fíjese la periodicidad del clima, del trópico principalmente. Los trópicos son muy engañosos, dice él, porque en el trópico uno ve árboles enormemente grandes. Sin embargo, el suelo es pobre, la parte superficial de la tierra, que es donde se cultivan los cultivos, vamos a decir, de consumo humano. Y él dice, fíjense cómo esas grandes selvas están en los trópicos. Sin embargo, los suelos de los trópicos son pobres. Hay mucho nomadismo, o sea, este asunto de moverse de un sitio para otro, tumbando árboles, porque tú aprovechas todo ese humus, toda esa capa orgánica que todavía tiene ese suelo ahí, tú la aprovechas. Pero cuando le coges 3 o 4 cosechas, tienes que mudarte. Entonces, hay esas mudanzas en los trópicos porque los suelos tienden a lixiviarse, es decir, a lavarse por la intensidad, porque las lluvias son cortas, pero muy intensas y muy aperiódicas, llueve en cualquier época. Entonces, él dice que la temperatura también influye y la humedad para el desarrollo de muchas bacterias, hongos, virus. Bueno, en resumen, el hombre pone una serie de razones que son dignas de estudio. Pero no necesariamente, repito, porque por ejemplo un suelo pobre yo lo puedo enriquecer con fertilizantes, abonos orgánicos, y eso realmente me va a dar muy buenas cosechas. Pero no es tan igual. Mira, en la zona maicera de los Estados Unidos, por ejemplo, en verano esa gente recibe fácilmente 14 y 16 horas de luz. Bueno, usted ha visto que en España dicen a las 8 de la noche, son las 8 de la tarde, dicen en España. Sí, todavía a las 9. Todavía a las 9, imagínese usted, porque esa luz solar, entonces la luz solar combinada con la clorofila, ¿qué da? Energía, los carbohidratos. Es decir, que a mayor cantidad de luz, mayor producción de energía para la planta. Es decir, son cosas que yo digo, dignas de estudio. Hace muchos años que Douglas Key hizo esas investigaciones, o esas observaciones, mejor dicho. Y entonces, bueno, pues hay que ver que los cultivos más, diríamos, de mayor rendimiento energético, por ejemplo, como el trigo, fíjense dónde que están, en los climas como templados, clima frío. Esa es una vieja... Bueno, la verdad es que es una tesis que hay que... Hay una discusión que es viejísima, viejísima sobre ese asunto. Yo recuerdo que los marxistas siempre intervenían en eso y siempre se expresaron en contra de ese tipo de creencias, pero bueno, una discusión viejísima. Incluso el clima lo asocian también
con los rasgos físicos. Bueno, claro. Dicen que, bueno, la nariz larga tiene que ver con el asunto del calor y la No, necesidad Tabaré Peña hizo un análisis de él. Dice, si usted pone un moreno de África, dice Tabaré, y la a vivir nariz en ancha Suecia. por la En necesidad Suecia, de pero él oxígeno. lo mata el frío, dice, Sí. coge una pulmonía. Mire, usted lleva a Babado a vivir, a Babado, doctor, usted lo lleva a vivir, por ejemplo, a Suecia. No, Y si Babado no se cubre bien. no. Por Sí, poner ese ejemplo. No, no Babado, él nosotros. puede tener problemas en Oriente Medio. En caso de una tormenta de arena de esa, se asfixia. Ay, Dios mío, si Babado no oye. Pero Babado ya ve nosotros. Saben que eso es por jocosidad que nosotros. Nosotros somos narizudos también. Pero esto de morirse. Mire, un sueco o una sueca, esa gente, una gente de Finlandia, o los rusos, tienen los hoyitos de la nariz apenas se le ven, Cristina. Porque es que ese elemento no puede alar ese aire tan frío. Pero usted se imagina un aire frío de menos 40 por los pulmones. Óigame, esa protesta en Ucrania, esa gente son unos monstruos. Y usted sabe que un frío de menos 30 grados, y esos tipos de que en una protesta en plena calle, que a los policías le da, oye, a los policías no podía, pero el policía si no se activa, el cuerpo se le fría, se congela. Imagínese usted una cosa. Están acostumbrados a eso. Dios mío. Usted ve que a los muchachos, a los niñitos los sacan. Sí. Casi de recién nacido, casi lo Y van a su montan escuela y un todo, y lo caminan. sacan, lo llevan en un cochecito, una cosa, porque es necesario adaptarse. Sí, está Y bueno, a nosotros mismos, extranjeros allá, nos decían, ustedes hay que salir. Ustedes no pueden encerrarse ahí adentro, porque eso es un problema, es un peligro. Usted tiene que salir, entrar en contacto con el clima. Abríguese bien y eso, póngase todo lo necesario, pero tiene que salir. Eso es así. Ahora que tú mencionas el caso de Ucrania, hay que ver, porque hay una situación ahí que es interesantísima que se está dando. En el caso de Ucrania, ahí hay un enfrentamiento, como nosotros analizábamos el día pasado, un enfrentamiento entre dos posiciones, una pro-europeísta y otra pro-rusa. Rusia siempre ha tenido influencia ahí en esa zona, desde hace todos los años del mundo. Esa ha sido un área de influencia. El zarismo, desde el zarismo, esa zona era de vital importancia. Y hay una comunidad grande en Ucrania de rusos, de gente que habla ruso. Hasta los nombres son iguales, porque son nombres Yurichenko, ¿cómo se llama? Todos los nombres son igualitos que los de los rusos. Porque son eslavos. Timochenko. Porque son eslavos, son eslavos, son pueblos eslavos. Y ahí fue la primera Rusia cristiana, fue Kievskaya Rus, o sea, la Rus de Kiev. Ahí fue en Ucrania donde tuvo donde ocurrió eso. Entonces, pero ¿qué es lo que a qué yo me quiero referir? Pues todo el mundo sabe, ahí, óigame, nadie está disimulando nada. No. Cuando se aprobó, cuando el presidente de Ucrania dijo que él que no procedía a la firma del acuerdo, que no es como mucha gente piensa, que es un acuerdo de que mediante el cual se iba a incorporar a Ucrania a la Unión Europea. No es de eso que se está hablando, de lo que se está hablando es de un acuerdo de libre comercio, que son cosas distintas. ¿Qué pasa por la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Parece que los ucranianos no han leído bien esa parte. Pero bueno, ese no es lo que quiero decir. Sí está claro que ahí hay dos posiciones. Rusia ha presionado, es una disputa, se quieren rifar a Ucrania entre rusos y europeos, con el apoyo de Estados Unidos, que también es socio de los europeos en la OTAN. Ahora, ¿por qué yo digo que es interesante eso? Porque miren qué es lo que puede ocurrir y lo que se está batiendo. Como se ha impuesto ahora mismo la posición pro-europea, los rusos se están planteando ripiar en Ucrania, partir eso en dos, mínimo. ¿Por qué? Bueno, porque hay una región de la población que es de origen ruso y ellos ya están hablando de concederle la nacionalidad masivamente a esa gente. Eso va a haber que dividir ese país, sí. Puede ocurrir eso. Para que ustedes vean cuando hay un nexo de un grupo étnico con un estado determinado, vecino,
Lo complicado que es eso. Lo complicado que es eso. ¿Por qué? Porque ese se siente, tiene un vínculo, un nexo con ese estado del cual él es originario de ahí. Y entonces está anímicamente, sentimentalmente, que es culturalmente, en sentido general, atado, vinculado a su origen. Entonces yo digo eso porque nosotros tenemos una cuestión ahí al lado, un problema con unos vecinos, que ahora mire por dónde vamos. No, y se han dado casos, por ejemplo, el caso de Timor, aunque es pequeñísimo, pero Timor le pasó lo mismo. Timor, la cara de los timorenses, o timorenses, timorenses, son todos iguales, los indonesios, ¿verdad? Porque el Timor Oriental y el Timor Occidental son indonesios, pero ¿cuál es la diferencia? Que uno hablan portugués, tienen costumbre portuguesa. Del Timor Oriental, porque fue una colonia pequeña, pero que la colonizó Portugal. Pasó como en Macao también. Pero tuvieron que dividir el Timor, que es un pedacito de tierra también, pero hubo que dividirlo. Porque lamentablemente pasa en Chipre también. En Chipre pasa lo mismo. Es verdad, en Chipre pasa lo mismo. Y sería una pena que, yo no sé, porque vi unas declaraciones del gobierno norteamericano, invitando a Rusia a ver que le busquen ellos ese arreglo. Y con la Unión Europea de tratar de que Ucrania no tenga que dividirse y que haya un gobierno unitario ahí, no sé si será posible. En el Líbano conviven musulmanes y cristianos y hacen unos gobiernos ahí como raros, pero sobrevive el Líbano, que tiene ese problema también con las poblaciones sirias también que están en el norte del Líbano. Bueno, Líbano sobrevive a esa situación por un entendimiento entre los grupos que son más difíciles de unir por la vía de la religión. Lo que pasa, tú sabes qué es, que eso ha estado atizado. Históricamente, Ucrania ha estado bajo ese fuego cruzado. Sí. ¿Por qué? Porque es una zona que se la han disputado las potencias. Óyeme, está ubicado en un lugar estratégico. En un lugar estratégico. Ahí está la flota rusa del Mar Negro. Una base militar importante para Rusia, fundamental. Porque ellos llegan hasta el Mar Negro ahí, la frontera de Ucrania. Sí, la parte baja. Tiene acceso al mar, es un país que tiene la costa del Mar Negro, está ahí, ubicada en esa zona. Y entonces, óigame. Es complicado, eso es complicado. A Rusia hay que dejarlo en espacio. No estamos hablando de cualquier paisito, o sea, es un país subdesarrollado, desde luego, pero es grande también, pero tiene más de 1 millón de kilómetros cuadrados. Sí, es grande. No recuerdo la extensión, pero es grande, y además de eso, tierra fértil. Era la segunda república en importancia de la Unión Soviética. El granero de la Unión Soviética. El trigo de la Unión Soviética se sembraba el granero, porque es tierra fértil. Y además de eso produce camiones, produce automóviles, produce armamento, tiene gas, tiene petróleo, solo que no lo explotan en una cantidad suficiente para ello abastecer su consumo interno, dependen del gas ruso, y eso es un problema que tienen ahí planteado. Y el tránsito del gas también. Todo el gas de Rusia que va a abastecer el mercado europeo pasa por ahí. Pasa por ahí. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué resulta? Que el fuerte de Rusia frente a Europa es eso. Eso es lo que le da poder de negociación. Y si está de por medio Ucrania, ellos pierden poder, influencia. Porque, no, pero espérate, tú no me puedes venir a mí con... ¿Entiendes? Eso te da poder, pero al mismo tiempo también te limita. Es complicado, sí. La geopolítica, yo creo que Estados Unidos y Rusia, ellos se van a tener que poner de acuerdo con eso. Buscarle un gobierno unitario a eso, porque ese país no se puede dividir. Bueno, pero eso está cogiendo un camino peligroso. ¿Tú sabes por qué yo digo que es difícil un conflicto militar entre China, Japón, Corea del Sur, que yo oigo mucha gente que está hablando? Porque si tú ves el intercambio comercial entre Corea del Sur y China, tú dices, no, pero eso es imposible. Taiwán. O Taiwán, ¿entiendes? O Taiwán. Japón, el mismo Japón. El intercambio comercial entre esos países es tan intenso, estamos hablando de cientos de miles de millones
de millones de dólares, miles y miles de millones de dólares, que tú dices, eso es imposible porque se necesitan demasiado y ellos no son tan locos. Es más, tradicionalmente China ha utilizado a Corea del Norte como un elemento como de una presión. especie, sí, Porque esos son de locos. perro bravo, como Esos una son especie locos. de Sí, perro bravo. y tú a veces dices, bueno, pero ¿qué sentido tiene esto? ¿Por qué esta gente? No, eso es la lógica de la geopolítica de la zona. Pero hasta China ya está diciendo, no, con esta gente yo tengo que tener un poco más cuidado porque mi comercio, mi intercambio con esta gente es tan intenso que yo tengo que también proteger eso. Lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que con Estados Claro, Unidos. claro. China necesita a Estados Unidos y Estados Unidos necesita a China por ese intercambio. Sí, los comercial que negocios hace. ya, las guerras son comerciales, por ahora, porque es difícil que esas potencias No quiere decir se que metan en unos líos de ese no tipo. quiere decir que no hayan riesgo y peligro. Eso es la verdad. Bueno, es posible que se llegue a un acuerdo ahí, porque la verdad que si Turquía y Grecia no han peleado más, que hay que ver, porque ahí hay un problema también de religión. Unos son musulmanes y los otros son ortodoxos, cristianos ortodoxos, los chipriotas. Los grecochipriotas son ortodoxos, cristianos ortodoxos. Pero los turcos son musulmanes. Entonces ahí hay más problemas por el asunto religioso. En Ucrania todos son cristianos ortodoxos, porque los rusos... Aunque hay una diferencia, los ucranianos son ortodoxos, pero son ortodoxos dependientes de la iglesia los rusa. griegos. No, de los griegos. Y los otros son, los rusos son dependientes del patriarca ruso. El patriarca ruso. Por eso que hasta ahí hay diferencia. También. Sí. El patriarcado también se divide. La verdad es que sí. son países muy complicados. Eso Y es una pena que, óyeme, una cantidad de muertos así en un problema en Europa choca. Porque uno dice, uno no está acostumbrado. Mire, en África que se maten, uno dice, bueno, ahí hay muchas tribus y esa gente andan con taparrabos todavía. Pero es que en Europa uno como que no concibe esas cantidades de muertos. Además así, hay una serie de problemas después de los históricos. Balcanes, por ejemplo, esas guerras. Unos problemas históricos, porque durante la época de la Unión Soviética se cometieron ahí muchos abusos que han dejado heridas abiertas. Sí, claro. Han dejado, y eso se está viendo ahora. Cuando Stalin vio que él tenía que reforzar su control del ejército, él mandó a fusilar a todos los comandantes ucranianos. Y los polacos ¿Entiendes? los mató. Eso fue una masacre, Claro. una masacre, una verdadera masacre. Y por eso usted vio que hubo durante la Segunda Guerra Mundial gente que formó, que entró en alianza con los nazis, ucranianos. Por eso. ¿Entiendes? Hoy los En alianza letones, con los por nazis. ejemplo, son letones, de esa gente de Lituania, ¿cómo se llaman las otras repúblicas? Son como tres. Estonia, Letonia y Lituania. Exactamente. República Estonia, Báltica. Letonia y Lituania. Sí. Esas tres repúblicas, con el acuerdo creo que era Ribbentrop. Espantaron la mula de... Y Molotov, oiga que dos nombres. Molotov era el representante de Stalin y Ribbentrop era el de Hitler. Oiga quedó cenízaro. Entonces, esa gente llegaron a un acuerdo y se repartieron a Polonia. Oiga bien, porque los alemanes dijeron, no, Polonia a la mitad de nosotros y cojan ustedes la otra parte. Los rusos le y los rusos le quitaron un pedazo, pero los rusos, Stalin hábilmente dijo, no, también Letonia. Lituania y Estonia también. Y se dividieron esos territorios ahí, a la franca, como dicen. Y luego, fíjense, cuando vino esa desintegración de la Unión Soviética, esa gente inmediatamente, no, quítenos de aquí. Mira, nosotros nos queremos separar de ustedes. A Finlandia incluso la atacó Stalin. Bueno, la guerra, eso, pero Finlandia ya era un país más. Ya eso tienen acuerdo con la OTAN. Sí. Ese es el problema, porque Rusia está gritando por eso, porque ya lo único que le falta a Rusia para estar cercada por bases militares es Ucrania. Es Ucrania, sí. Lo único que le falta. Claro. Entonces ese es uno porque de los acá en Azerbaiyán tienen toda esa bases, república, Bakú, toda esa república del Asia meridional. Sí, eso se la parte asiática de la antigua Unión Soviética, toda esa república. Caucásica. Exacto, todo eso ya tienen, hay bases militares norteamericanas ahí. Sí. Y además de eso, los recursos energéticos, el petróleo. Claro. No, y los Balcanes también, que cambió todo eso, porque Rusia manejaba los Balcanes también, esa parte de Rumanía, Albania.
Ahora, ¿Cuál es otro? Yugoslavia, que era todo eso, era prácticamente parte de él. esa gente se ha manejado de una manera rara, porque ellos tienen su alianza con los rusos, pero también han coqueteado con los norteamericanos y con la OTAN. Fíjate que Ucrania mandó soldados para Irak. Sí, claro. Y ha acompañado... Y Polonia también, Polonia. Sí, bueno, claro. Con el mando polaco. O sea, ellos estaban eran los polacos los que comandaban las tropas ucranianas. Pero participaron en eso. Georgia es la cuna de Stalin. Georgia. Y Georgia es un país ahora que responde a Occidente prácticamente. Bueno, ¿tú te acuerdas de lo que le hicieron a Shevardnadze? Exactamente. Shevardnadze se salvó. ¿Tú te acuerdas? Sí, adiós, pero él era el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética. Sí, pero luego ganó la presidencia de Georgia. Sí. Y le hicieron ahí un movimiento que lo hicieron saltar. Bueno, primero le hicieron un atentado que estuvo a punto de irse. Sí. En Tbilisi, ¿cómo se llama? Son unos pueblos raros, de verdad. Tbilisi. Tbilisi. Sí, yo tengo una amiga, una buena amiga que es de ahí, de esa zona. ¿Verdad? Son gente de costumbre musulmana, tú sabes. Ajá. Nunca, óigame, tú sabes que con las creencias religiosas de los pueblos, usted no puede con eso. No se puede. Eso es la verdad. Mire, no se puede con eso. No. Eso es enraizado. 70 años de socialismo. 70 años de socialismo. Desde que se acabó eso, todo el mundo cogió para la iglesia. Claro que sí. Y de una vez comieron los musulmanes y la cosa, a rezar como ellos hacen. Sí, eso es terrible. Mira. Tú sabes que ahora están importando a los que anuncian las misas, no son misas, sino los actos religiosos, la liturgia del Corán. Porque en Marruecos, por ejemplo, hay muy buenos cantores. Entonces, ¿sabes que esos son como unos sí, históricamente sí. Yo no sé y cómo cantan que le llaman. Que se oye aquí. Sí, no, eso se oye en el Golfo Pérsico, pero y además con un tono. Pero ¿qué pasa? Se han dado cuenta que los marroquíes son los que mejor entonan, pero le pagan muy poco en Marruecos. Pero lo están importando para Arabia Saudita a cantar allá. Imagínense en la Meca, esos tipos ganando muchísimo dinero y para Dubái y todo. Digo, señores, hasta con la religión se comercializa. ¿Usted te imagina una cosa? Imagínese usted. Increíble. Como los sandinistas tenían un señor que su especialidad era bocear duro. El que más duro. Este tipo tenía un galillo que se oía a 20 kilómetros. Y entonces había en la emisora oficial del sandinismo había ellos tenían como una cuñita que pasaban ahí con la voz de ¡Viva Sandino! Una voz de trueno. Tipo la de Luis el Gallo. ¿Usted recuerda a Luis el Gallo? Luis en esos tiempos de ese balaguerismo, cuando Luis estaba activo y cuando Luis anunciaba a Balaguer, era anunciando a Balaguer, déjeme decirle, era una especie de esos cantores de las mezquitas. Luis el Gallo, claro, de ahí le vino el nombre a Luis. De ahí fue que le pusieron. De ahí fue que a Luis Acosta le pusieron el nombre de Luis. Porque cantaba sí, bien. Porque era un hombre que era de verdad, lanzaba una consigna cuando hablaba el gallo. Pero mira, estábamos hablando de religión, yo no sabía que el señor Paraisón, obispo, ¿cómo es? ¿Cómo que se llama? Pastor anglicano. Él es pastor anglicano. Cristino, ¿Tú lo has visto algo? Vamos a mandar la pausa para nosotros entrar en ese tema, a propósito de que estamos en la antesala del 27 de febrero, que es el día de la Independencia Nacional, que es mañana. Está bien, porque para entonces entrar nosotros en algunos detalles que tenemos que hablar sobre ese TNT, que eso parece como tricloronitrolueno. Nitroglicerina, una cosa de esas, sí. Pero vamos a dejarlo para... Tenemos también un par de informaciones que compartir con los amigos televidentes. Después de la pausa, entonces. Bien, señores, vamos a ver unas declaraciones del ministro administrativo de la presidencia, don José Ramón Peralta,
que se ha referido a algunos temas ahí sobre precisamente mañana en la rendición de cuentas del año 2013 para el presidente ir a la Asamblea Nacional y exponer allí. Pero vamos a ver qué nos adelanta el ministro del Administrativo, qué nos adelanta de esas, diríamos, de esa comparecencia así del señor presidente ante la Asamblea Nacional. Bueno, la ciudadanía puede esperar un discurso cargado, lleno de realizaciones. Es el primer año de gobierno efectivo que va a tener este gobierno rindiendo cuentas, porque recuerden que en el 2013 estábamos rindiendo cuentas de apenas unos meses de gobierno, 4 o 5 meses. Ahora el presidente va a referirse realmente a todo un año de realizaciones. Y este gobierno tiene la gran satisfacción siguiente, y yo pienso que el pueblo dominicano así lo ha visto, cómo está cumpliendo todo aquello que prometió. El gobierno está cumpliendo su programa de gobierno y todo lo que le prometió al país. Y como ustedes podrán ver en ese discurso, será un discurso donde se va a plasmar, donde se le va a decir al país de todas las cosas que hemos hecho. Muchas de esas cosas el país la está sintiendo y por eso la gran valoración que tiene de su presidente y de su gobierno, pero aquí podrá verlo en conjunto. Realmente uno se siente satisfecho de las cosas que se están haciendo. Se han cumplido, hemos estado cumpliendo con las pymes, con educación, con agricultura, con el campo, con la gente, un gobierno cercano a la gente, y todas esas cosas son las que, como dije, se prometieron en campaña y se están haciendo realidad. Se espera que hable de algunos temas como por ejemplo Loma Miranda, ministro. ¿Hablará de este tema el presidente? Bueno, eso es un tema que está en manos de los técnicos y en su momento ya tocará referirse. Hay muchas evaluaciones, hay muchas personas que se han manifestado a favor de la explotación, hay otras que piensan que debe protegerse la loma, y yo creo que yo soy del criterio de una explotación minera responsable. Si las condiciones están dadas para que se explote y se cumple con responsabilidad, debe ser. Porque Dios nos dio, no ha puesto esos minerales de la tierra para ser explotados. Ahora, si es posible ser explotado, si las condiciones ambientales no lo permiten, porque lo que vamos a hacer más daño que bien, entonces no debe explotarse. Pero si lo que vamos a sacar es riqueza para nuestro país y vamos a proteger el medio ambiente, debe explotarse. ¿Va a hablar de eso el presidente el 27? No, de esa parte no creo. Pero no se descarta, ¿no? No lo descarto, pero no creo. Él va a hablar más bien de las cosas que este gobierno ha hecho en este primer año efectivo completo de su gestión. Que son ¿Puede adelantarnos algún anuncio? ¿Y el sometimiento a la ley de naturalización? Todo eso está en la agenda del diálogo que se está haciendo con Haití, que es bastante amplio, que va más allá del tema migratorio, sino también de comercio. Y lo importante de este tema es que es algo que ha tenido el seguimiento, la supervisión de la OEA, de la Unión Europea, del CARICOM y todo, y vemos cómo están fluyendo esto, para bien de nuestros dos países y de todos los ciudadanos de esta isla. Buenos anuncios. Bueno, son cosas coyunturales. La Barri fue un logro realmente del gobierno, por donde pasamos de beneficios que iba a recibir el país del 3.5%, del 97.3 se puede decir, 3 a favor y 97 para la empresa, pasamos más de 50 para el Estado Dominicano y alrededor de 49 puntos y pico para la empresa. Y eso fue un momento coyuntural, no necesariamente tienen que haber anuncios. Ahora vamos a hablar más de las realizaciones que hemos hecho como gobierno, que es lo que pensamos hacer hacia el futuro. ¿Ustedes creen que eso es lo principal? Hay un tema que se está debatiendo mucho y es un grupo que ha salido que se llama Tomando Nuestro Territorio. ¿Qué les Sí, parece así eso? he visto en el periódico. Esto parece una pequeña ONG. No sé lo que dice en su incorporación de esta ONG, cuáles son sus propósitos, pero hay de todo en la viña y hay que entender esto. Pero le preocupa al gobierno porque ese grupo lo que está impulsando es tomar territorios que supuestamente son Atentando contra No, la eso independencia. nunca puede
no pasará de gente que tiene intenciones de eso. Este gobierno lo ha manifestado siempre con la soberanía que se maneja, con la soberanía de su territorio, y eso no está en juego. Son pequeñas organizaciones que no sabemos realmente qué tienen en sus estatutos, cuáles son sus propósitos, y a veces no queremos tampoco ni magnificar esas cosas, ni tampoco dejar de prestar la atención. Eso no causa ningún temor al gobierno. Eso no causa ningún temor al gobierno. No, nosotros estaremos siempre prestos y vigilantes a proteger nuestro país. Cambios para el 27, ministro. Abraham. Hay esa expectativa, esperemos. Nuevos anuncios, buenos anuncios, cambios. Bueno, Bien. muy ponderada, déjame decirte, Sí. y muy ponderada Sí. las expresiones de... No, porque también se ha querido decir como, bueno, que él quiere que exploten a Miranda. No, pues yo creo que José Ramón explicó claro. ¿Vale? Señores, yo soy partidario de una operación racional. No, pero así Porque, es. ¿verdad? O sea, Yo creo que el que es una persona, el que no es fundamentalista Exactamente. de estos asuntos qué sé yo, de vaina, de sí, de gremio. defensores del medio ambiente y estas cosas. Esa es la línea, porque los recursos son para usted explotarlos. Claro. Eso es así. Hay los minería en recursos. todo el mundo, Sí. uno sabe que hay Ahora, minería responsable, como lo dice el ministro. Claro. Si es como dicen los ecologistas, que ahí está el nacimiento de qué sé yo cuántos ríos, pues no le puedo poner la mano a eso. Ahora, como Que dice... los técnicos lo ponderen, porque son Claro, los porque el técnicos. propio estudio que hizo... ¿Quién fue que hizo eso? El PNUD. El PNUD. El propio estudio no descarta la posibilidad. Lo que dice es que el estudio que presentó la compañía a la empresa no estaba completo y los datos no eran del todo correctos. Eso fue lo que estableció. Yo particularmente te digo, Cristino, con eso. Si Miranda queda como está la peguera, yo no quiero que le explote. Ah, no, pero claro. Porque ¿para qué entonces? ¿Qué vamos a ganar con eso? ¿O va a desaparecer Bonao? Eso es mentira. En última instancia, esa marcha de Bonao también la van a responder en La Vega, porque Bonao necesita Falcon Bridge, pero Miranda es de La Vega. Entonces, no exploten ese regionalismo y esas cosas para que después no traigan más problemas entre esos pueblos. Ahora, el tema hay que manejarlo ¿Por qué? con cuidado, porque eso se ha tenido ahí demasiado tiempo. Demasiado tiempo. Entonces el gobierno tiene que tomar una decisión. No, ya para el gobierno es una encrucijada ahora mismo. Porque ha dejado ya con el que problema de la tome iglesia. demasiado cuerpo Claro. la campaña que se ha hecho en contra de la sí. explotación de eso. Para convencer a la ciudadanía ahora de que eso es explotable. Es un lío. Y no la ciudadanía, no. Ese episcopado dominicano. Imagínese usted. Sí. Todos estos obispos engreñados. Eso no va a ser fácil. No va a ser fácil. Eso no va es a ser fácil, para que lo sepan. Ahora no va a eso ser fácil. tiene que venir con algo muy muy firme. serio y muy bien hecho. Para usted presentárselo a la gente. Mira, aquí lo que hay es esto. Pero imagínense si se oponen a Bahía de las Águilas. Miren dónde está Pedernales hoy, quedado porque un señor periodista y una sobrina, que es abogada, dijeron que ellos resolvían eso. Vayan, resuélvanle el problema. Y tienen 19 años en eso. Vayan a resolver el problema a Pedernales. Un paisaje tan lindo como Pedernales. Y la gente allí envuelta en harapos, lamentablemente. Bueno, aquí vamos tenemos ahora, otra información. Este está trabajando El también. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, entregó la ampliación del canal Las Varillas y la adecuación del cauce de Arroyo Pimentel, Penitente, dice. El cauce del Arroyo Penitente, en el nuevo poblado de Boca de Cachón, en la provincia de Jimaní. El director ejecutivo del organismo oficial, ingeniero Olgo Fernández, dijo que la ampliación del referido canal permitirá irrigar miles de tareas que serán dedicadas a la siembra de distintos rubros agrícolas y para la ganadería de la zona. Vamos a ver lo que dijo. Eso es la provincia de Jimaní, no la provincia de Independencia. Porque Jimaní es el municipio. El municipio. Es la provincia de Vamos a ver lo que dijo. Es un arroyo que nace en la cordillera y es el que recoge todas las aguas que esa cordillera arrastra hacia el lago Enriquillo. Este era un arroyo que tenía una dimensión aproximadamente de 10 metros y con 20 metros de volumen de agua
ya era suficiente para penetrar el agua a todos estos terrenos porque se desbordaba. Nosotros hemos canalizado el arroyo en más de 7 kilómetros, hemos construido 1.5 de engavionado más este puente que ha sido ampliada la sección y engavionado y canalizado hasta el lago Enriquillo. Unidad modelo. Bueno, sí. Y hay que trabajar todos, y ustedes, todos los comunitarios, en el centro de todas sus... Bueno, ese es el sur profundo. El funcionario precisó que los trabajos fueron ordenados por el presidente Danilo Medina durante una visita al lugar donde se levanta el nuevo pueblo de Boca de Cachón. Significó que con la adecuación del cauce de Arroyo Penitente se procura evitar que en tiempos de grandes crecidas el mismo penetre a las viviendas que se levantan en una amplia franja de terreno. Es una obra Ahí está, importante. importante sí, que está realizando el INE. ese muro de gaviones, mire, otra mira, ahí más. va el canal. Sí, Excelente. sí, una obra, ¿eh? Sí, claro, Una pues todos esos obra. terrenos ahí, incluso ahí está Tierra Nueva y esa zona a mano derecha de cuando uno va de aquí hacia allá, ¿no? Ujú. Y entonces ese canal, yo recuerdo que pasaba por Boca Cachón ahí, pero ya eso, el lago, como dicen, se tragó toda esa parte, como dicen, reclamó esos lugares y ahora hubo que construir de nuevo esto, ¿no? Pero fíjese la dimensión, no, pero excelente canal. Ahí eso es trabajo y eso, señores, sur profundo. Ese es un sur de verdad. Bueno, ahí está el ministro Peralta y el general Luna. Luna es un joven general del ejército, muy trabajador también. Y está a cargo de esos trabajos de desarrollo ahí del área habitacional que se está construyendo en Boca Cachón. Bueno, Cristino. Bueno, nos quedan 5 minutos para Ay, ese tema caramba, importante, qué pena, Manuel. qué tiempo, sí, hombre. Pero bueno, mañana es la independencia nacional. Y el país, se celebra la independencia nacional, 27 de febrero. Señores, pongan todos sus banderas, que hace tiempo debieran haberlo puesto, porque el mes de la patria está ahí. Pero el país está en una lucha, Cristino, en una lucha titánica, otra vez, no solamente para defender la independencia nacional, ahora es la soberanía nacional. Ahora es un territorio que está prácticamente ocupado por un inmigrante que tiene, parece, según se ha visto en el TNT ahora, el interés de quedarse en este país, porque este país, esta tierra es de ellos. Y hay gente aquí que hemos dicho nosotros, ese parizón, nosotros pedimos que se fuera sacado del país, porque es un agente extranjero trabajando para su propio país, en la República Dominicana. Un señor que fue cónsul haitiano y vive aquí, y yo no sé de qué vive ese señor aquí. Ahora yo sé que es obispo, me enteré que tú me habías dicho que era obispo. Obispo no, de que, no sé, de que de la iglesia anglicana. Oiga eso. ¿Entiendes? Porque a él todo el mundo aquí lo recuerda, porque hasta hace poquito él era funcionario haitiano de su país. Él es haitiano. Vive aquí en República Dominicana, estuvo casado con una dominicana, tiene un hijo que es dominicano, pero la verdad es que él es ciudadano haitiano, porque el haitiano tú no puedes ser, si tú optas por una nacionalidad distinta a la haitiana, tú dejas de ser haitiano según la Constitución. Claro. Y como él hasta el otro día era ministro de la diáspora, yo entiendo que él sigue siendo ciudadano haitiano. Entonces, ¿cómo usted, siendo ciudadano haitiano, se va a permitir tener aquí una organización no gubernamental promoviendo de que los ciudadanos haitianos, sus conciudadanos, tomen el territorio que es que supuestamente de ellos? Una actividad que se está desarrollando en Barahona, en distintos los pueblos están llenos de haitianos. Eso es el otro problema, es que todos los pueblos están llenos de haitianos. Entonces hay razón para pensar que hay una intención dañina para el país. Que la hay, entonces, entonces aquí hay una autoridad que no quiere sacar a esta gente. Y hay algo a lo que hay que ponerle atención. Yo dije esta mañana en otro programa en el que participamos, yo espero el informe de las autoridades, la investigación que hay que hacer profunda sobre quiénes son los que están detrás de eso, de dónde, quién es que está aportando los recursos para la compra de esa franela que usted ve ahí, una franela porque se trata de algo bien montado,
un trabajo que se está haciendo entre nacionales haitianos, condicionándolos para que ellos reclamen territorio de República eso es lo Dominicana que- como de ellos. Eso es gravísimo, Pero eso es grave, gravísimo. grave. Y entonces hay un dinero que se está moviendo ahí. ¿Y cuál es la cobertura que están utilizando? De que la religión. La religión. Entonces hay Entonces, iglesias instaladas aquí también. ahora pues, resulta que el señor Parizón es a quien yo Es pastor, ¿no? en lo personal no tengo absolutamente nada contra Parizón, es más, bien me cae, porque nosotros lo hemos tratado y lo hemos entrevistado y conversamos con él, es una persona muy decente, pero eso es imperdonable, es inadmisible. Pero yo no sé hasta dónde va a llegar la tolerancia de la autoridad dominicana, pregunto yo. Iglesias también confesando gente en creol, en provincias tan dominicanas como Montecristi. Me según te lo dieron enseñaron. esa información. Pero eso es increíble. Me dieron Aquí la hay información. pueblos, óyeme, en la frontera hay pueblos dominicanos que ya no viven dominicanos y viven haitianos todos. Y que me digan que no es verdad, que les voy a traer los nombres aquí. Y me dieron una información que es absoluta, es muy, pero muy preocupante. Estados Unidos me dijeron a mí, me acaban de llamar una persona que es muy responsable y yo le creo y lo voy a confirmar, voy a ir a hacer un trabajo. En Montecristi construyeron 3 iglesias en donde se está dando misa en creol y que están funcionando como si fueran campamentos de refugiados, de inmigrantes. Increíble, increíble. Así es como está funcionando. Entonces se está utilizando eso como ampara, como parapeto, el asunto de la religión para hacer este tipo de trabajo. Que lo pone en evidencia, porque esto es lo que hace, que pone en evidencia esos grupos, sus verdaderas intenciones, las pone al descubierto. Algo sumamente grave. Increíble. La Red Nacional de Defensa de la Soberanía, que es una organización seria, hizo esa denuncia. Bueno, yo vi a tu legislador del PLD diciendo que eso eran unos bandidos, unos bárbaros. Gente que no tiene clemencia por ningún ser humano. Oigan, bueno, ya veo que están confundiendo también hasta los líderes políticos. Se terminó el tiempo, señores. Bueno, felicidades para el país, Sí. porque mañana celebra su independencia, 170 años, no son, de habernos separado de Haití, que en 1822 dijeron que esto era de ellos. Usted había visto. Pásenla bien.